Bienvenidos a nuestro segundo video del tema de prueba de hipótesis. Aquí le daremos continuidad a la parte introductoria en donde vimos algunos de los conceptos como eh, región crítica, valor de significancia. También hablamos de pruebas de una y dos colas. Aquí entonces, en esta segunda parte, más bien haremos el conecte con el uso de los valores P para la toma de decisiones. ¿En qué? En las pruebas de hipótesis tanto de una como de dos colas. Entonces, lo que vamos a dar inicio es ver en realidad qué es o cómo se define el valor P. Y sabemos que el valor P lo podemos definir como básicamente es el nivel más bajo en donde ¿qué? En donde es significativo el valor observado del estadístico de prueba. Y esto básicamente nos puede llevar a pensar que el valor P es el nivel de significancia para alfa inferior o el límite inferior en donde se fuerza el rechazo de la hipótesis nula. Es decir, aquí es en este punto en donde yo puedo definir si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Y el nivel, el valor P como un valor representativo también me da un nivel de significancia alfa también más alto que me fuerza a hacer que la aceptación de la hipótesis nula. Entonces es un estudio contradictorio. Yo con el valor P puedo hacer el rechazo de la hipótesis nula y puedo hacer la aceptación de la hipótesis nula. Asimismo, el valor P me da información relevante porque si el valor P, entonces, que yo obtengo a partir de mi análisis de los datos, después de hacer o de obtener un estadístico de prueba, es inferior que el nivel de significancia, por consiguiente, yo rechazo la hipótesis nula. Si el valor P es superior al nivel de significancia, entonces lo que se hace es el no rechazo de la hipótesis nula. Y debido a esto, entonces lo que podemos definir es que el valor P es una probabilidad de observar un valor de ¿qué? De tipo muestral que sea tan extremo o más extremo que el valor observado. Y por consiguiente, esto me va a dar que una conclusión si la hipótesis nula es verdadera o no. Así pues, como vimos anteriormente, hemos planteado pruebas de una o de dos colas. Y el valor P va a ser calculado para pruebas de hipótesis de una cola o de dos colas. Como podemos observar acá, en caso de una cola, es el valor P es solo definido para el valor absoluto de una, y en el caso de pruebas de dos colas es el valor absoluto, pero se multiplica por 2. Entonces, también es importante tomar en consideración que el valor P de una prueba de hipótesis tiene o se ve afectado, ¿por qué? Por alfa. Y esto va a determinar también qué cosa. Como vamos a ver en la siguiente figura, si, la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula. Como vemos acá, tenemos dos casos. Un caso en donde la región crítica y el valor alfa son el valor alfa va a afectar la región crítica. Tenemos una región crítica reducida, una región crítica en donde se rechaza la hipótesis nula. Y en el caso 2, tenemos una región crítica más amplia, definida por un alfa determinado. Veamos que en ambas tenemos un A, una observación A, y es igual. Pero en el caso 1, debido a una región crítica tan pequeña, A está dentro de la región de aceptación y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Pero debido al alfa que se selecciona, el valor crítico, la región crítica, la región de rechazo de la hipótesis nula, es más amplia y como consecuencia
esta observación A, perdón, va a estar dentro de esta región en donde se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente vamos a rechazar y va a pertenecer, o aquí se rechaza la hipótesis nula. Esta conclusión es muy interesante, o esto nos lleva a una conclusión que nos dice que la hipótesis nula, el valor de P va a afectar los criterios de aceptación de la hipótesis nula. Y el valor P, por consiguiente, va a estar afectado ¿por quién? Por alfa, y como consecuencia va a determinar la región crítica. Entonces, dependiendo del valor alfa que yo defina, mi valor P, que va a determinar la región de aceptación y la región de rechazo, o el rechazo para el no rechazo y el rechazo de la hipótesis nula, se van a ver afectados. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado porque, como hemos conversado en sesiones previas, puede llevar a un ajuste para poder aceptar o buscar rechazar una hipótesis a conveniencia del investigador. Y eso puede tener implicaciones en lo que es la ética y la moral de la investigación científica. Entonces, simplemente esto es algo que podemos ver y tomar con cuidado. Evidentemente, esto no significa que uno no pueda modificar el valor de P y hacerlo más robusto o hacerlo un poco menos robusto, pasar de un 1% a un 5% para probar, pero tampoco significa que ustedes van a estar cambiando el valor de P a vista y paciencia. Entonces tenemos unas comparaciones de lo que se denomina la prueba de hipótesis clásica y la hipótesis con valor de P, cada uno con sus características, y como hemos también venido conversando, tenemos ahora la tendencia más contemporánea de realizar este tipo de pruebas de hipótesis para validarlas con simulaciones. Entonces, tenemos que este tipo de pruebas tienen características o una serie de pasos que hemos visto en el diagrama de la presentación anterior, y son muy parecidos. Realmente siguen un orden o una estructuración en el que hay que establecer una hipótesis, elegir un nivel de significancia, se realiza la selección de un estadístico de prueba a partir de la información y el contexto adecuado, y se establece la región crítica definido por alfa, y finalmente se realiza entonces la aceptación o rechazo de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, y finalmente se obtienen las conclusiones del contexto, o sea, ya sean conclusiones científicas, de ingeniería, biológicas. Así pues, sabemos que este tipo de pruebas, las pruebas tradicionales conocidas como las pruebas de nivel alfa, están dadas por una serie de pasos. Estos pasos incluyen la obtención del estadístico de prueba, la definición de la región de aceptación, y definitivamente, una vez que se tiene los dos primeros, se hace el cálculo o la consecución de resultados y su posterior interpretación. Que esta es la parte también que, como hemos visto, eso es el proceso de obtención o transformación de datos a conocimiento, y del conocimiento a toma de decisiones. Así pues, los pasos de la prueba de significancia, que es una aproximación al valor de P, entonces tenemos que es muy parecido. Nosotros tenemos que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Este tiene que ser el paso esencial. Entonces elegimos el estadístico de prueba, realizamos el cálculo del valor P. Este cálculo del valor P se hace con base en ¿qué? En los valores obtenidos del estadístico de prueba, y entonces se utiliza esto con base en los valores P, y se reconoce las implicaciones que esto tiene para una toma de decisiones. Entonces sabemos que este sistema
este sistema basado en en el valor P que acabamos de presentar, tiene otra serie de pasos. El primer paso es la consecución o la obtención de un estadístico de prueba. Y tenemos que definir en otro paso la región de aceptación y una región de rechazo. Ya hemos determinado cómo o bajo qué criterios se establece una región de aceptación y una región de rechazo. Sabemos que la región de aceptación y la región de rechazo están definidos o tienen una criterización a partir de un valor de alfa. Después se realiza el cálculo de los valores P. Muy importante de utilizar el cálculo o realizar el cálculo de los valores P. Actualmente usted puede realizar el cálculo de los valores P, hacer una aproximación también, ya sea mediante una tabla. O sea, usted busca su valor y ve en qué posición de la tabla de su debida distribución está. O utilizando un software estadístico también se puede realizar una aproximación o el valor específico, ¿verdad? Esto lo veremos con más detalle en el laboratorio o en la sesión de laboratorio de R, donde veremos no solamente en algunos casos el cálculo para la distribución Z, sino también la interpretación de los valores. De otras maneras también se puede buscar en una tabla el intervalo o la ubicación de los posibles valores P en los que se encuentra un valor obtenido, un estadístico de prueba. A continuación, tenemos una presentación de realmente, o una una representación tabular de los valores P, y la presentación de la hipótesis nula, hipótesis alternativa y el valor P para cada una de sus representaciones, ya sea la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y para una o dos colas. Como habíamos visto, claramente se hace con el valor absoluto, y entonces tenemos que en el caso de una hipótesis, la hipótesis nula, como la habíamos presentado en la sesión anterior, tenemos la hipótesis alternativa para una cola, que es la cola izquierda, la cola derecha en la segunda fila, y en la tercera fila tenemos la hipótesis alternativa para dos colas. Después tenemos el cálculo en la tercera columna para el valor P, o sea, la presentación, perdón, simbólica del valor P. Y en la cuarta columna tenemos el cálculo del valor P como tal. Y vean que es básicamente, para el caso de dos colas, se multiplica por 2 porque son dos colas. Y tenemos el valor absoluto del alfa observado. Y entonces tenemos que esto es básicamente la definición de cómo lo obtenemos. Así pues, entonces, es importante que uno de los pasos más críticos nos lleva a también el entendimiento de los valores. Una vez que tenemos todo lo observado, el entendimiento de los valores es básicamente la parte de no solamente interpretar, sino saber qué implica, qué, qué, qué consecuencias o qué implicaciones tiene esto con respecto tanto a la hipótesis nula como a la hipótesis alternativa, y qué conclusiones con respecto o qué decisiones puedo tomar yo con respecto a eso, qué aceptaciones o qué rechazos, y en función también de entenderlo. Una de las ventajas actuales del uso de software estadístico es que le da una información sobre la hipótesis nula. Sin embargo, antes de hacer ese brinco conceptual a la utilización del software estadístico, es necesario entender o comprender e internalizar qué es lo que está pasando a nivel de la mecanística de cómo funciona este procedimiento. Y por eso es que muchas veces es necesario realizar y comprender estos cálculos y estas metodologías manualmente. Así pues,
Esto nos lleva, entendiendo ya la funcionalidad de las pruebas, el valor Z, perdón, en las pruebas de hipótesis, vamos a iniciar con las pruebas de hipótesis sobre una muestra. Y en esto vamos a hablarlo a aquellas que tienen en lo referente a la media, pero en las que tenemos conocimiento sobre la varianza poblacional. En una ocasión previa, en una sesión anterior, hicimos referencia a aquello correspondiente a la distribución normal estándar, conocida como la distribución Z. Y esta distribución normal estándar la volvemos a revisitar acá. Entonces, en estos casos, cuando queremos hacer un análisis de este tipo, es conveniente realmente trabajar con este tipo de distribuciones o transformar, perdón, estas variables a hacer una formalización o una transformación de la variable aleatoria a la normal estándar, donde tenemos la fórmula canónica, que tenemos Z es igual a media muestral menos que media poblacional dividido entre desviación estándar, ¿verdad? Siendo n eh, el valor del número de observaciones. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una hipótesis nula, en donde la hipótesis nula nos asume que la media en este contexto va a ser igual, la media poblacional va a ser igual a la media muestral, o la media muestral es igual a la media poblacional, o sea, es una igualdad de medias. Yo estoy asumiendo que los comportamientos de ambas medias son iguales. Entonces, yo parto de la base que lo que estoy buscando acá es que la expresión, o lo que yo busco es lograr o tratar de demostrar que mi observación, mi conjunto de observaciones, lo que propone mi hipótesis nula es que mi conjunto de observaciones tienen un comportamiento a nivel de medias igual que el de una población de la cual provienen. Y entonces, por consiguiente, lo que estoy tratando de utilizar es esta expresión. Una expresión en donde yo tengo menos z alfa medios y z alfa medios, y dentro de este intervalo tengo la expresión x barra menos mu sub 0, que es la poblacional, entre, y aquí tengo mi denominador dado por la desviación estándar y las observaciones muestrales. Es decir, que tengo una situación en la que mi distribución Z tiene que estar dentro de esta región crítica para poder aceptar la hipótesis nula. Si mi distribución Z no se encuentra dentro de esta región crítica, entonces yo tengo que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula, entonces, como hemos visto, la planteo. Mi media es igual a la media de la población, la media del conjunto de observaciones. La media del conjunto de observaciones es diferente a la media del conjunto de observaciones de la población de la cual se extrajo. Y entonces lo que a mí me dice la región crítica, entonces está dada por un valor de z es mayor a z alfa medios, o z, y mi cálculo para el valor de z es menor a menos z alfa medios. Entonces, como veníamos hilando, la idea es que si el valor que se obtiene entonces es
o se encuentra dentro de esta región crítica, perdón, si el valor se encuentra dentro de la región crítica que se propone acá, entonces, ¿qué pasa? Si el valor se encuentra dentro de la región de aceptación y la región de aceptación era en donde no se rechaza la hipótesis nula, yo acepto la hipótesis nula. Si los valores se encuentran dentro de la región de rechazo y sobrepasan el nivel o el valor crítico, entonces yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, es decir, las medias son diferentes. Esa es la propuesta detrás de esto. Esa es la propuesta detrás de esta prueba del conocimiento. Y eso es básicamente, yo tengo una región crítica, entonces dada de esta manera, y ahora lo podemos ver dentro de esta figura. Entonces, yo tengo el alfa, todo lo que está en alfa medios va a ser donde yo rechazo la hipótesis nula. Y todo lo que está en la región de aceptación o no rechazo es donde yo acepto la hipótesis, donde yo acepto la hipótesis nula. Entonces, cualquier valor que yo obtenga que sea superior al valor de alfa sea definido por el valor que yo quiera darle. Por ejemplo, el valor de significancia, sea 95 o sea 99, si es 95 es 1,96 y menos 1,96. Entonces, cualquier valor de z que usted quiera darle, entonces le va a definir a usted si z, por ejemplo, es 7.23, entonces 7.23 es superior a 1,96. Y por lo tanto, va a estar en la región crítica. Rechazo. ¿De quién? De la hipótesis nula. Lo que haría falta es el cálculo de P. Entonces, cuando usted tiene, en esta situación, usted tiene ya un valor de Z muy elevado y muy probablemente con un valor de Z muy elevado por encima del 1.96, probablemente el valor de P también sea un valor de P bastante bajo. Ok, esta información entonces nos da contexto, nos da un sabor bastante importante sobre el comportamiento de, por ejemplo, el comportamiento de la media. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, podemos ver que hay una diferencia entre los comportamientos de las medias, que la media no se comporta, la media de la muestra no se comporta como la media de la población y por lo tanto yo acepto la hipótesis alternativa. Dependiendo también de la prueba de una o dos colas. En el caso mencionado, estamos hablando de una prueba de dos colas. Por eso estamos viendo esta figura. En el caso de una prueba de una cola, entonces solo se pone un intervalo con un criterio, ¿verdad? Y entonces el valor puede dar un valor también, por ejemplo, como tenemos acá, un valor puede ser todo lo que sea, en este caso, podría ser menos o en este caso podría ser un valor 1,96 menos 1,96, este es el valor crítico, y podría ser un valor superior a menos 1,96 o podría ser un valor inferior a menos 1,96. En caso de que sea menos 1,95, entonces nosotros sabríamos que existe una posibilidad de aceptar la hipótesis nula, o si fuera un valor de 1,96 en vez de menos 1,96, podríamos aceptar la hipótesis nula, pero si fuera un valor de menos 7,15, tendríamos que rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque 7,15
está por debajo, es inferior a menos 1,96, que es este valor de aquí. ¿Para un qué? Un alfa de 0,05. O sea, 95%, y el valor crítico de 95%, la distribución Z es menos 1,96. Lo pueden buscar en la tabla. Entonces, este es el tipo de cuestiones que nosotros vamos a ir enfrentándonos poco a poco. Y aquí tenemos otro ejemplo en el caso contrario. Si este valor fuera 1,96 y aquí tenemos un valor de 12,8, el valor de 12,8 nos dice que la región crítica cae en esta región crítica. Aquí se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Si aquí tuviéramos un valor de menos 4,3 está dentro de este rango. Y por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Sí, habría que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Entonces, esta es una de las consideraciones que nosotros tenemos en esta prueba. La otra prueba que nosotros tenemos es, o la otra que nosotros habíamos visto en la clase anterior, era T. Y en la prueba asociado con T, era una situación en este caso, nosotros tenemos una situación en donde tenemos una prueba de referencia a la media, pero tenemos una varianza poblacional desconocida. Y en esta situación es conveniente que hacemos una estandarización de la media, pero, hacemos una estandarización de la variable aleatoria, y lo que aplicamos es que n-1 grados de libertad. Y si recuerdan eso, es porque esta distribución tiene un sabor muy interesante. Recuerden que esta variable o este tipo de distribuciones tenían cierto matiz muy parecido o cierta familiaridad con ambas. Tenían un matiz de z y un matiz de distribución chi cuadrado. Y por eso teníamos la cuestión de v siendo n-1 grados de libertad. Por eso es que trabajamos con esto. Así pues, la variable aleatoria t, nosotros partimos bajo un precepto, y este precepto nos permite hacer que podemos hacer una comparación de una comparación de medias. Y esta comparación de medias nos dice que nosotros tenemos, por ejemplo, una media determinada de un conjunto y una media de una población, o una media de otro conjunto. Y entonces yo puedo partir del precepto que, pero lo que no tengo es información de una varianza. La varianza es mi varianza muestral, siendo S. Y tiene una distribución definida de esta manera, y yo la puedo determinar por esta siguiente expresión. Vean que en este caso, entonces, para determinar si realmente se cumple la hipótesis, que tiene mi distribución, mi variable t, tiene que cumplir el criterio de que tiene que estar dentro de una región determinada. ¿Por qué? Tiene que estar dentro de una región determinada ¿entre qué? Entre alfa medios de t y menos alfa medios de t. Y todo tiene que ser la diferencia de mi muestral y la media de este conjunto dividido entre, pero esto es la varianza muestral. Y aquí tengo, obviamente, el número de observaciones, pero un número de observaciones definido de otra manera. Entonces,
Mi prueba de hipótesis en este caso me establece lo siguiente. Partamos de un precepto de que esto es una prueba de hipótesis de dos colas, ¿verdad? Entonces, donde tengo igualdad de medias y medias que son diferentes. Entonces, tengo que es S, N, ¿verdad? Número de observaciones. Entonces, básicamente tengo una desviación, esto es tengo mi desviación estándar muestral, básicamente. Y tengo que definir que el rechazo, eh, ¿cómo defino yo el rechazo el rechazo y el no rechazo de mi hipótesis nula? Evidentemente tengo que cumplir un criterio. Para yo rechazar mi hipótesis nula, tiene que ser superior a un valor tiene que ser superior a un valor de significancia o tiene que ser inferior a un valor de significancia. Entonces, si es menor a 0.05, por ejemplo, para un caso de una significancia del 95%, o tiene que ser superior al 0.05 para que la evidencia, no tener suficiente evidencia, y entonces yo no poder superar ese valor crítico y entonces mantenerme dentro de la región de aceptación y poder aceptar la hipótesis nula. Entonces vamos con esto. Yo logro identificar, bueno, tengo un alfa y básicamente esto es lo que a mí me da. Realizo mi prueba y la información que a mí me estaba diciendo básicamente es esa. Yo tengo una región crítica e igual, pero con otra serie de parámetros distintos, yo logro identificar o determinar qué valor tengo yo aquí. Evidentemente, realizo la misma conceptualización para una prueba de una que de dos colas y voy a tener un valor crítico definido. Voy a tener una región de aceptación y una región de rechazo, una región crítica y un valor crítico definido por quién, por mi alfa, y evidentemente voy a tener un valor o un valor del estadístico de prueba y un valor P asociado a ese estadístico de prueba. Entonces, este es el fundamento de lo que vamos a llevar a cabo con la prueba T. En este caso, yo puedo utilizar la prueba T para comparar medias de quiénes. Yo puedo comparar dos conjuntos de datos que provengan de muestras. Por ejemplo, muestras de tamaños reducidos o muestras provenientes de dos poblaciones. Y esto es interesante porque me permite a mí hacer el análisis de dos muestras, ya sean con varianzas iguales o con varianzas distintas. La única cuestión es que eso es un sabor distinto de la prueba de T, y esa prueba de T con varianzas distintas se llama la prueba de T de Welch. Sin embargo, la hipótesis se plantea de manera igual y el análisis se hace igual. Lo único es que hay que plantear el precepto e identificar si las varianzas son distintas. Y para eso utilizamos otro tipo de pruebas. Entonces, esa es la idea detrás de esto. Vean que es identificar y determinar si realmente nuestro estadístico de prueba se encuentra ya sea dentro de la región de aceptación o en una región crítica para ya sea aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar una hipótesis alternativa. Y así, entonces, esto también lo podemos extender, como habíamos visto en la sesión anterior, para la comparación de otras, lo podemos hacer también para hacer diferencias de medias, no solamente de una, sino podemos hacer de dos muestras. Esto lo veremos en nuestra siguiente presentación. Espero que esto, a manera de una tanto introducción
y conceptualización temática, como también repaso de algunos de los temas y tópicos les haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.